Los personajes bíblicos de gran importancia. La Biblia está compuesta por diferentes historias las cuales todas se juntan para contarnos de las buenas nuevas de Jesús. Estos personajes bíblicos son mujeres y hombres que marcaron la historia del mundo. ¿Conoces los personajes bíblicos de gran importancia para Dios? En este artículo conocerás sus características y su significado destacado. Personajes bíblicos. La Biblia es un texto inspirado por el Espíritu Santo y que está conformado por distintos libros canónicos. Se basa en la relación de Dios con la humanidad y que tantos los judíos como los cristianos lo consideran de gran importancia y relevancia. En la actualidad la Biblia es el libro que más ha sido editado en el mundo, de igual manera es el más vendido en la historia. Se consiguen en distintos idiomas y es la base religiosa del cristianismo. La Biblia se encuentra dividida en dos partes, los cuales se conocen como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se diferencian en que el Antiguo Testamento está basado en el pacto que se realizaba con sangre de animales, mientras que el Nuevo Testamento tiene sus fundaciones en la sangre que derramó el Mesías por nosotros. Las Santas Escrituras tienen en promedio unos 3000 personajes bíblicos, sin embargo te vamos a mostrar los de mayor relevancia de la Biblia. Los personajes bíblicos más importantes te los clasificamos entre el Antiguo y Nuevo Testamentos para que los ubiques más fácil en la Biblia. Personajes bíblicos. 3 personajes bíblicos. Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos distintos personajes bíblicos que abarcan desde la creación de los seres humanos hasta el anunciamiento del Mesías. Entre las características de los personajes bíblicos tenemos: Adán fue el primer hombre creado por Dios. El Padre tomó polvo y lo creó a su imagen y semejanza para que viviera en la tierra. Fue quien le puso nombre a cada uno de los animales que Dios creó. Tuvo como esposa a Eva, con quien desobedecieron a Jehová al comer del fruto prohibido del huerto del Edén. Tuvo como hijo a Caín, Abel, Set y muchos hijos más. Eva fue la primera mujer del mundo, fue creada por Dios por medio de la costilla de Adán. Es la que tentó a Adán para comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, por lo que causaron enojo en Jehová. Fue la madre de Caín y Abel, luego de Set y de muchos más. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, tuvo como hermano Abel, el cual murió por sus manos. Cuando el Señor prefirió la ofrenda hecha por el hijo menor de Adán y Eva, Caín enfureció y lo mató de celos. Por esta acción Dios lo desterró y lo maldijo. Abel fue el hermano menor de Caín y el segundo hijo de Adán y Eva. Fue matado por su hermano luego de que presentara una de sus ovejas, era la más gorda y bella que tenía en su rebaño. Jehová al ver esto miró con agrado a Abel mientras que a Caín no, lo que hizo que su hermano lo invitara a salir al campo para matarlo. Noé fue el hombre que escogió Dios para crear el arca y salvar una pareja de cada animal que existía, esto porque Jehová estaba cansado de la depravación de las personas. Noé fue escogido porque era considerado un hombre justo y de buen corazón. Noé fue padre de Sem, Cam y Jafet, quienes repoblarían la tierra después de ser destruida con el diluvio que Jehová envió. Abraham es el siervo que Dios llamó para que fuera el fundador del judaísmo. Cumplió con la solicitud del Señor cuando lo llamó para que abandonara la casa de su padre y partiera a Canaán. Esta tierra sería la prometida por Jehová a él y a su descendencia. Sara es la esposa de Abraham, fue bendecida por Jehová a los 90 años cuando quedó embarazada de su primer hijo, quien tendría por nombre Isaac. Isaac fue hijo de Abraham y Sara, se casó con Rebeca y fue padre de los gemelos Jacob y Esaú. Jacob es el segundo hijo de Rebeca e Isaac fue el hijo que engañó a su padre siguiendo los consejos de su madre para que recibiera la bendición que Isaac le tenía guardada a Esaú. De él y sus esposas Raquel y Lea provienen las 12 tribus de Israel. José es uno de los hijos de Jacob. Sus hermanos, por envidia y celos por la atención que recibía de su padre, lo entregaron como esclavo en Egipto, mientras que a su padre le dijeron que había muerto. Moisés fue el que Dios eligió para que se enfrentara a Faraón por el pueblo judío. Moisés es el que guió al pueblo de Dios a la tierra prometida después de que 10 plagas azotaran el pueblo de Egipto. También fue el que escribió los 10 mandamientos por orden de Jehová y enseñó sus leyes. Aarón era hermano de Moisés y lo ayudaba a hablar con Faraón para pedir por el pueblo de Jehová. También fue el primer sacerdote de Israel. Josué, luego de la muerte de Moisés, Josué es que guía al pueblo de Dios a la tierra prometida gracias a que era el líder en que más confiaba Moisés. Rahab fue una prostituta que escondió a 2 israelitas que entraron en Jericó para espiar la ciudad antes de conquistarla. La mujer pactó con ellos que a cambio de su ayuda no la matarían al momento de entrar a la ciudad. Cabe destacar que Rahab es uno de los personajes bíblicos que es ancestro a Jesús. Gedeón fue un hombre que Jehová utilizó grandemente para que guiara un pequeño ejército, quienes serían los que derrotarían a los madianitas, quienes eran un país enemigo. Sansón es un hombre quien se conoció por su gran fuerza y su cabellera larga. Dios lo utilizaba para que defendiera a su pueblo de los filisteos. Pero Sansón se enamoró de una mujer que lo engañó para que le relevara de dónde venía su fuerza para poder acabar con él. Ruth fue una mujer que consiguió la gracia de Dios gracias a que era bondadosa y piadosa. Samuel fue un profeta de puro corazón que Dios utilizó grandemente, se conoce como un gran consejero y fue el que ungió a los 2 primeros reyes del pueblo de Israel.
Saúl, el primer rey que tuvo Israel, se llamó Saúl, fue un hombre con comienzos humildes y logró gobernar al pueblo de Dios. Sin embargo, en su caminar tomó decisiones que lo hicieron de desagrado del Señor. David es uno de los reyes más queridos y respetados por Israel. David componía cánticos para su Señor y era un gran guerrero. El rey fue un hombre justo de corazón y fue ancestro de Jesús. Salomón es considerado el rey más sabio que tuvo el pueblo israelí. Conocido por su gran corazón, riqueza y sabiduría y de cómo maneja el pueblo con tanto amor. Salomón fue el encargado de la construcción del primer templo de Israel. Esther fue una mujer de gran belleza, era judía y a corta de edad quedó huérfana y fue adoptada por su primo. Más adelante se convertiría en la reina de Persia y en profetisa del Tanaj judío. Jonás fue un hombre que utilizó Dios de gran manera, lo hizo profeta del reino de Israel. Es conocido por ser tragado por un pez mientras huía de la voluntad del Señor. Daniel fue un hombre de entrañable voluntad para con el Señor, no cambia sus creencias para evitar ser perseguido. Lo utilizó el rey Nabucodonosor II para que le interpretaran sus sueños, lo que convirtió a Daniel en una pieza importante para este rey y su reinado. Personajes bíblicos Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de la vida de Jesucristo, sus apóstoles, su crucifixión, su resurrección y las promesas que nos deja este nuevo pacto. Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, es el Cordero que mandó Jehová para la salvación de cada uno de nosotros, un hombre sin pecado. Nos enseñó sobre el perdón, el amor, el sacrificio y de cómo Dios quería que viviéramos nuestras vidas. Gracias a Jesucristo somos salvos. Él pagó el precio de sangre por cada uno de nosotros. María es la mujer que escogió Dios para que fuera la que trajera al mundo a su Hijo. Fue una mujer pura de corazón y de descendencia del rey David. Juan el Bautista fue el último profeta enviado para avisar la llegada del Mesías que se había prometido. Juan el Bautista es el que bautizó a Jesucristo en el río Jordán, dando comienzo al ministerio de Cristo. Mateo fue un hombre que trabajaba como cobrador de impuesto hasta el momento en que fue llamado por Jesucristo para que formara parte de su ministerio. Se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro era pescador y discípulo de Juan el Bautista. Cuando llegó Jesucristo supo que era el Mesías, que había sido prometido y sin dudarlo, lo siguió convirtiéndose en un discípulo y en un gran amigo de Jesús. Juan, conocido como el discípulo que más amó Jesucristo, escribió el cuarto evangelio de la Biblia. Tenía como hermano a Jacobo, ambos eran pescadores y se convirtieron en apóstoles de Cristo. Judas Iscariote es uno de los 12 apóstoles del Jesucristo, pero fue él quien por 30 piezas de plata entregó a Jesús, terminó ahorcándose al ver que no podía remedir lo que había hecho. María Magdalena fue una mujer que se convirtió en una fiel seguidora de Cristo. Después de su muerte fue quien recibió la noticia de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Herodes fue un nombre que apareció en varias oportunidades en el Nuevo Testamento. Cabe destacar que cada vez que Herodes era nombrado tenía alguna relación con la vida de Jesús. El rey Herodes fue quien mandó a matar a cada uno de los recién nacidos. Cuando se avisó de la venida de Jesús al mundo, fue el rey que ordenó la decapitación de Juan el Bautista. Al rey Herodes se le envió a Jesús en su juicio, quien lo devolvió a Pilatos, y por último en el juicio de Pablo. Pablo es el autor de varios libros del Nuevo Testamento. Pablo fue un perseguidor de cristianos hasta que conoció a Jesús y cambió su vida radicalmente. Lucas fue un gran amigo para Pablo, redactó el tercer evangelio que se encuentra en la Biblia. Priscila es la esposa de Aquila, un hombre que como ella compartía la pasión por Cristo. Ambos se volvieron misioneros para hablar de cada una de las enseñanzas de Jesús. Timoteo de Éfeso fue uno de los ayudantes más fieles que tuvo Pablo en su ministerio, tanto que lo consideraba un gran amigo, tanto que en algunas oportunidades portaba las cartas originales de él.